Cada día estamos más cerca, un día más, de recibir al Señor. No lo digo yo, lo dijo uno de los apóstoles y consejeros de la primera presidencia en el devocional de Navidad reciente. Pero, ¿qué tiene que ver este énfasis de la segunda venida con los devocionales de Navidad? Acompáñame a revisar los devocionales de Navidad desde el año 2018 hasta la presente fecha. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal, El Preludio, haciendo alusión a la preparación y el preludio a la segunda venida de Jesucristo. El día de hoy quiero agradecerles a todos por la receptividad que tuvo la miniserie del Sexto Sello, por sus comentarios, por su mensaje de apoyo. Yo creo que a través de estas dos series he podido compartirles con ustedes mi perspectiva con respecto a esto de la apertura del séptimo sello y cómo se cumplió el sexto sello. Así que ya habiendo compartido eso, bueno, vamos a pasar a una siguiente etapa. Y en esta oportunidad quiero compartirles algo que yo noté. Y no sé si ustedes los notaron al momento de ver el devocional de Navidad de la primera presidencia el domingo pasado. Muchos pensamos que iba a hablar el presidente Nelson, aunque estaba presente, no habló, pero las cosas que se dijeron fueron interesantes. Ahora, el día de hoy, como el título de este video lo refleja, es una pregunta, y esta pregunta, y así como muchos de los títulos de los videos que hago, no son mis palabras. Por lo general, suelo utilizar las palabras de los profetas, de los apóstoles, eh, para eliminar todo señal de morbo o ponerle o agregarle palabras mías. Simplemente yo agarro, tomo las palabras textuales a veces de las autoridades generales y las coloco en los títulos. Así que esto es una simplificación de una pregunta que, que un apóstol del Señor hizo en un devocional de Navidad. Lo que vamos a revisar es un ejercicio desde el 2018 hasta la presente fecha y vamos a ver de qué manera esta pregunta queda respondida. ¿Estamos preparados para recibirlo? Es decir, si nos tocara estar en presencia del Señor mañana mismo, ¿estamos preparados para recibirlo? ¿Qué debo tener como santo de los últimos días mínimamente avanzado en mi conversión espiritual al momento de recibir al Señor? Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos y lo hacemos desde diciembre del 2018, en donde habló el elder Gary Stevenson, quien, por cierto, es uno de los apóstoles que ha hablado mucho con respecto a la segunda venida en los últimos años. Se darán cuenta de varias citas que yo he utilizado de él, pero nadie ha notado lo que ha ocurrido con los devocionales de Navidad. De hecho, no he visto ningún material parecido al que ustedes van a ver ahora, y por esa razón me tomé el atrevimiento de hacer este ejercicio. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de medir la condición del corazón desde una perspectiva espiritual? Un monitor espiritual, por así decirlo. Pregunta el elder Stevenson. ¿Qué indicaría el monitor del corazón de ustedes? ¿Cuán espiritualmente saludable es? La temporada navideña parece ser un momento ideal para que evaluemos detenidamente el estado de nuestro propio corazón. Por ejemplo, podrían preguntarse, ¿está mi corazón preparado para recibir al Salvador? Hermanos, y aquí eh, esta es una pregunta mucho más profunda que la pregunta que está en el título, porque el título, ustedes lo vieron, estamos preparados para recibirlo. Muchas veces escuchamos estas preguntas. Sin embargo, la pregunta del elder Stevenson es, ¿está mi corazón preparado para recibir al Salvador? Y cuando agrega mi corazón, entonces hace de una manera impresionante,
nos hace hacernos un ejercicio individual a cada uno de nosotros. Nos hace preguntarnos, ¿cómo está mi corazón hoy? Y esto, hermanos, es un elemento clave a la hora de recibir al Señor y de estar preparado. Nuestro corazón primeramente debe estar preparado. Más allá de nuestro almacenamiento de alimento, de enseres básicos, más allá de todo lo que podamos hacer con planes de emergencia y todo lo que podamos preparar temporalmente, más allá de eso, nuestro corazón debe estar preparado. Y estamos en la mejor época del año para hacer este ejercicio, esta perspectiva espiritual de la que habla el líder Stevenson. Él habla de un monitor espiritual. Esperemos que todos nosotros podamos hacernos este ejercicio en esta Navidad. El presidente Russell M. Nelson en el mismo año 2018 dijo lo siguiente: en un día futuro, en ese milenio para el que ahora nos estamos preparando, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Y el magnífico coro del tabernáculo de la manzana del templo no será solamente el único que cante aleluya. Toda persona que haya elegido seguir a Jesucristo cantará y exclamará: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, a modo de un comentario adicional, entre paréntesis, el presidente Nelson últimamente, o mejor dicho, desde su ministerio, desde el inicio de su ministerio, incluso del 2018, él utiliza muchas escrituras de Apocalipsis. Y lo que está haciendo acá es mencionando, parafraseando o diciendo textualmente frases de versículos de Apocalipsis. Y el presidente Nelson aquí dice, en un día futuro, ese milenio para el que ahora nos estamos preparando, y luego agrega, toda rodilla se doblará, haciendo alusión nuevamente al milenio, ¿verdad? A la segunda venida de Cristo que dará inicio al reinado milenario. Bien, nos vamos al 2019. Aquí el elder Keaton, Patrick Keaton, no era apóstol todavía ordenado, era autoridad general. Él fue llamado al quórum de los 12 en el 2023, el año pasado recientemente, pero en esta oportunidad quiero traerles algo que él menciona porque es interesante que lo podamos resaltar en esto de la preparación para su segunda venida. Miren lo que dice. Para aquellos que están en crisis esta Navidad, rogamos que encuentren el regalo de amor del Salvador, que es solo para ustedes. En este momento hay muchos que están a punto de perder a seres queridos por enfermedad, vejez o algún terrible accidente. Muchos recuerdan pérdidas pasadas que ocurrieron en Navidad, y este será un aniversario doloroso para ustedes. Algunos lamentan las decisiones que sus seres queridos están tomando en este momento. Otros están solos, sin familia, experimentando tribulación, o por cualquier razón encaran una Navidad muy diferente a las que han celebrado en el pasado. Crean que hay un regalo particular para ustedes en esta temporada. La promesa es que un día ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Haciendo alusión, hermanos, nuevamente, esto lo acabamos de ver recientemente, este versículo, este último párrafo de las palabras del elder Keaton, que son palabras también del libro de Apocalipsis. Entonces, vemos que este es un mensaje de esperanza, hermanos. Hay muchos que en la actualidad están pasando por situaciones difíciles, ya sea que están esperando el fallecimiento de un familiar que esté desahuciado, un cónyuge, un amigo, un miembro de su barrio. Todos están pasando por momentos difíciles. Muchos de nosotros estamos en crisis esta Navidad. Crisis emocional, crisis espiritual, desafíos en las familias y en los matrimonios. Y el mensaje que el presidente o que el elder Keaton en esta oportunidad nos da es que nuestra esperanza, hermanos, dice, la promesa es que un día todo eso va a cesar. Hermanos, y si ese día será cuando todo dolor,
toda muerte, todo llanto vaya a cesar, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Como las palabras de la oración en el Nuevo Testamento que el Salvador recitó. Venga a nosotros tu reino. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Que venga su venida prontamente, para que ya todo este llanto, este dolor, esta maldad que hay en la tierra se acabe por completo. Sabemos que todavía faltan muchas cosas por ocurrir, sin embargo, estamos conscientes, hermanos, que su venida es pronta porque su profeta nos lo ha dicho. Luego, en el mismo año 2019, el elder Ulises Suárez dijo lo siguiente: los pastores deben haber recibido el ansiado consuelo de que Dios los tenía presentes y los valoraba tanto como para que fuesen elegidos para ser los primeros testigos del recién nacido Cordero de Dios. A María y José, los pastores pueden haberle traído el grandísimo consuelo de saber que otros conocían el milagro divino del que ellos formaban parte. Entonces habla de que Dios tenía presente a esos pastores. Y esos pastores fueron un consuelo también para María y José, que en su momento quizás se sintieron solos o pensaron que estaban solos, que nadie conocía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué sigue diciendo el elder Suárez? Voy a colocar esta cita más grande para que todos puedan leerla. Con seguridad hay entre nosotros pastores modernos, hombres y mujeres que trabajan hasta tarde en la noche o las primeras horas del día para ganarse el sustento. Algunos de esos pastores modernos pueden ser guardias de seguridad, personal de emergencias u hospitales, empleados de tiendas de 24 horas, de gasolineras o de equipos de noticias. En ocasiones, los que trabajan turnos de noche pueden sentirse aislados de las interacciones sociales con aquellos que suelen trabajar en horarios diurnos. Además de ello, están los Josés y las Marías modernas, que han salido de su patria y tratan de ajustarse a una nueva vida, recordando las fechas importantes como la Navidad, los cumpleaños, los matrimonios y los funerales. Ahora que se acerca la Navidad, me pregunto si podríamos ser más como las huestes de ángeles e ir a visitar a los pastores modernos para traerles las buenas nuevas de Cristo, paz y consuelo. Y me pregunto si podemos llegar a ser más como los pastores y responder al llamado de visitar y ministrar a los Josés y a las Marías de nuestros vecindarios y comunidades actuales para brindarles la seguridad de que Dios los ama y vela por ellos y los cuida. Al seguir los pasos del Salvador, ruego que podamos siempre estar atentos al sonido de las sandalias de sus pies y busquemos asirnos de la mano firme del carpintero. Al buscar al Salvador en todo lo que hagamos, la Navidad no será solo un día ni una temporada, sino que será una condición del corazón y de la mente. Y siempre sentiremos cerca de nosotros el gozo y el amor que se siente en Navidad. Hermanos, a mí me conmueve mucho esto y todos de acuerdo a sus circunstancias, van a sentirse identificados. En la actualidad hay pastores modernos, dice el elder Suárez, hombres y mujeres que trabajan y se esfuerzan por su familia en diferentes oficios, profesiones, ocupaciones, y pueden pensar que están solos. Eh, y les comento de manera personal, yo estuve alrededor de 5 navidades antes de irme a la misión, en donde no estuve en casa. Eh, en ese momento estaba en la vida militar, hacía parte de la Marina de mi país, y posteriormente se anexaron a esas navidades otras 2 navidades por los años que estuve en la misión. Así que luego de estar casado, mi segundo año de casado, de matrimonio, estuve trabajando en una Navidad. Así que, hermanos, todos en alguna oportunidad podemos sentirnos como nuestros pastores, que nadie sabe de nosotros, que Dios no se acuerda de nosotros, que todos están socializando, disfrutando y nadie se acuerda de nosotros. Sin embargo, hermanos, esos pastores recibieron ministración de ángeles
Y esos pastores fueron los que ministraron a su vez a los Josés y Marías de la actualidad. Esos José y María, que en su momento José y María habían salido para poder dar a luz al niño Jesús, en la actualidad, dice Elder Suárez, pueden ser hombres y mujeres, familias enteras que han salido de su patria. Hermanos, como parte de la preparación de la segunda venida, es que se nos pide ser como esas huestes de ángeles que visitaron a esos pastores, que visitaron a José y María. Nosotros ahora debemos ser esas huestes de ángeles y consolar esos corazones desfallecidos, desconsolados, que están abatidos muchos de ellos. Y esa es una manera en que nosotros también podemos prepararnos para su venida. Hermano, como parte del preludio van a ocurrir muchas cosas y es indispensable que los hombres que poseen el sacerdocio y las mujeres organizadas como sociedad de socorro estén alertas y atentos a poder ministrar como el Salvador lo haría. Bien, en el mismo mes de diciembre del año 2019, el Elder Oaks, el presidente Oaks, dijo: poco después, en su visita a los justos del Nuevo Mundo, el Salvador citó estas palabras de Isaías: y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Lo que nuestro Salvador enseñó sobre la paz en nuestra vida como persona, también se refiere a la paz en una familia, la paz en una nación y la paz en el mundo. El Salvador y sus apóstoles no tenían un programa para la paz mundial, salvo la rectitud personal. No se opusieron al gobierno de Roma ni al régimen de sus tiranos locales. Predicaron la rectitud personal y enseñaron que los hijos de Dios debían amar a sus enemigos y vivir en paz con todos los hombres. Hermanos, y aquí nos dice que parte de, de esa preparación es que el Salvador, cuando vino, ¿verdad?, a las Américas, parte de su mensaje fue un mensaje de paz. Y recuerda que la predicación del Evangelio es lo único, hermano, que puede mantener o traer paz en el mundo. Entonces, esto yo lo he compartido en otras oportunidades. Eh, la democracia no es sinónimo de paz. Creo que ustedes habrán visto, muchos de ustedes, un video que está en el canal hablando de eso. La única manera de que podamos tener paz en los tiempos turbulentos que están por venir es que nosotros manifestemos con hechos nuestra rectitud individual. De esa manera nosotros vamos a poder mantener un espíritu de paz en medio de los acontecimientos que van a ocurrir. En diciembre del 2020, el presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente: doy gracias a Dios por el don de su Hijo amado y agradezco a nuestro Señor Jesucristo su incomparable sacrificio y misión. Durante su primera venida, Jesús vino casi en secreto, pero en su segunda venida, la gloria del Señor se manifestará y toda carne juntamente la verá. Entonces, Él regirá como Señor de señores y Rey de reyes. Aquí, hermanos, podemos ver una frase que, o mejor dicho, parte del énfasis del presidente Nelson que ha hecho en otros mensajes de conferencia general. Pero aquí hay algo que me gustaría resaltar y compartir con ustedes. Dice, casi a la mitad del párrafo: durante su primera venida, Jesús vino casi en secreto. Hermano, y yo, dentro de todo lo que yo he podido leer del presidente Nelson, nunca había leído algo como esto. Hasta este momento que estoy analizando los devocionales de Navidad, esta es la primera vez que el presidente Nelson menciona esta frase: Jesús vino casi en secreto. Y si nos ponemos a analizar, es cierto. Solo algunas personas, ahora más adelante vamos a leer una cita al respecto, solo algunos supieron por revelación que Jesús iba a nacer o que había nacido y pudieron acercarse al pesebre y rendirle honores.
Sin embargo, cuando llegaron a la posada, al pesebre, las personas que estaban alrededor no sabían, muchos de ellos, quién estaba en el vientre de María. Y eso es interesante porque cuando el presidente Nelson dice esto, luego dice, pero, haciendo como que, bueno, eso ocurrió en el pasado, pero lo que viene en su segunda venida es que toda carne juntamente la verá. Así que, a pesar de que muchos profetas habían hablado del nacimiento de Cristo, vino como en secreto, casi nadie sabía. Solo algunos humildes y escogidos supieron por revelación. Pero cuando venga por segunda vez, hermano, debemos prepararnos porque todos lo veremos. Diciembre del 2021, el elder Dale Renlu dijo lo siguiente, y aquí menciona una historia que yo la quiero leer porque a mí me encanta y la voy a hacer en grande para que todos puedan seguir la lectura. El elder Renlu dice lo siguiente, décadas después, fui llamado como 70 autoridad general y se me dio la asignación de discursar en la conferencia general. Mis hermanas se aseguraron de que mi padre, quien tenía 92 años, pudiera ver la conferencia y especialmente mi discurso. Después de la conferencia general, fui a su casa. Le pregunté, papá, ¿viste la conferencia? Respondió, ja. ¿Qué significa? Sí. Pregunté, ¿me escuchaste hablar? Respondió, ja. Sí. Con algo de exasperación, exclamé, bueno papá, ¿qué te pareció? Me respondió, oh, estuvo bien. Casi me sentí orgulloso. Después de una larga pausa, dijo, Dale, necesito decirte algo. Entonces me di cuenta de que mientras yo esperaba un cumplido, mi padre estaba absorto en algo mucho más importante que felicitarme. Él continuó, anoche tuve un sueño. Soñé que moría y vi al Salvador. Me tomó en sus brazos y me dijo que mis pecados me eran perdonados. Me sentí muy bien. Eso fue todo lo que mi padre dijo en voz alta, pero la expresión de su rostro lo decía todo. Conocía a Jesucristo. Sabía que el niño de Belén, que había crecido en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, era su salvación, que el Hijo de Dios había crecido y había expiado los pecados de él, y mi padre lo sabía mucho antes de tener aquel sueño. El sueño fue simplemente una tierna misericordia, un regalo de un amoroso Padre Celestial a un anciano que falleció 2 meses después. De todos los regalos de Navidad que he recibido, el que más atesoro es el regalo del testimonio y de la fe que mi padre y mi madre ejemplificaron. Esta Navidad, pidan a su Padre Celestial el don espiritual de conocer la realidad viva del Salvador del mundo. La época navideña es un momento hermoso inherente para estudiar su vida y esforzarse por emular su carácter y sus atributos. Hermanos, esta experiencia que cuenta el elder Renlu de el sueño que tuvo su padre es simplemente una consecuencia de toda su vida haber vivido una vida de rectitud, manteniéndose en la senda de los convenios, estudiando las escrituras, estudiando sobre su vida, conociendo la expiación y lo que permitía esta expiación hacer por él, ir al templo toda su vida, incluso hasta los 90 y tantos años, que es cuando fallece el padre del elder Renlu. Eso fue lo que llevó a esa confirmación, hermano. Esa confirmación lo entiendo yo como el resultado de toda una vida de rectitud. Y esa confirmación nosotros mismos la podemos tener. Hermanos, y la invitación que nos hace el presidente el elder Renlu es que nosotros podamos esforzarnos por conocer al Señor. ¿Cómo podemos esperar a alguien a quien no conocemos? No tiene sentido. Y eso no va a ocurrir. Si no conozco al Señor, si no conozco su carácter y trato de emularlo, entonces habrá transcurrido mi vida sin hacer este esfuerzo espiritual que al fin y al cabo es el que me va a llevar
a la exaltación y a vivir con Él nuevamente. Así que, hermanos, esta es una historia que a mí me encanta porque muestra cómo aún en su lecho de muerte, hombres y mujeres pueden recibir y tener estas confirmaciones espirituales. Recordarán lo que dijo el Elder Holland recientemente: sueñen sueños, vean visiones. Recuerden esta frase porque estoy preparando algo más adelante que quiero compartir con ustedes. Bien, el Elder Anderson dijo en diciembre del 2022: al pensar en la época sagrada del nacimiento del Salvador, ¿por qué esperaría el Señor hasta la última noche para decirle a Nefi que él nacería el día siguiente? Se lo, se lo podría haber dicho semanas o meses antes. ¿Por qué permitiría que Elizabeth y Zacarías envejecieran sin tener hijos, antes de confirmarles que el profeta Juan nacería de ellos? ¿Y por qué María tenía que hacerse preguntas en cuanto al curso de su vida? Y José tenía que cuestionarse su lugar en la historia de las historias. ¿Por qué no se había de conocer la función del pesebre y la de los pastores y los ángeles, sino hasta que ocurrieran los acontecimientos? Aún con todas las dificultades e incertidumbres para los justos, para quienes confían en Dios, al final, ya sea en esta vida o cuando nos arrodillemos a sus pies, todo saldrá bien. En el mundo preterrenal, el Señor Dios declaró: con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. En nuestros momentos de incertidumbre, en nuestros días de tribulación y dificultades, en nuestras pruebas, seamos fieles. Hermanos, y estas son palabras que a mí me llenan de esperanza, porque él hace todas estas preguntas en el devocional de Navidad de diciembre del 2022. ¿Por qué el Señor espera hasta el último momento? Como dijo en una oportunidad un apóstol, la última puerta que se abra cuando estaba en la misión. ¿Por qué es el último intento? ¿Por qué es el último aliento, en el último segundo que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, que se le apareció el ángel? ¿Por qué hasta lo último? Hermanos, y la respuesta está aquí, porque el propósito desde la vida preterrenal es que todos nosotros seamos probados, y para ver si lo seguiremos, si seguiremos al Salvador en la incertidumbre, en la tribulación, en las dificultades, en las pruebas. Hermanos, la promesa que nos hace el Elder Anderson es que si nosotros nos mantenemos fieles, a pesar de todo lo que estemos viviendo en estas Navidades, en la última frase en amarillo que ven en pantalla está la respuesta, y de eso testifico: todo saldrá bien. Más allá de lo que ustedes estén viviendo en estas Navidades, todo saldrá bien. En diciembre del año pasado, el presidente Nelson dijo lo siguiente: cada año la hermana Nelson y a mí nos encanta escuchar y cantar el Mesías de Handel. Me encanta el significado hebreo de la palabra aleluya. Literalmente significa alabad al Señor Dios Jehová. Las palabras que se cantan en ese oratorio no solo se aplican al nacimiento del Señor, sino también a su reino milenario. Ruego que puedan aprovechar al máximo la expiación del Salvador, al arrepentirse a diario, al hacer que su vida sea cada vez más pura y al buscar guía celestial en todo lo que hagan. En otras palabras, ruego que experimenten el gozo de siempre pensar de manera celestial. Hermanos, y en este punto quiero rescatar la mención que hace el presidente Nelson de este himno, esta canción, El Mesías de Handel, que precisamente fue también mencionado en el mensaje de octubre de este año. Y también en este devocional del año pasado hace mención a algo de lo que habló en este mensaje de octubre del 2024. Y es que las palabras que se entonan o que se cantan en ese himno, en esa canción, en esa alabanza,
no solamente aplican al nacimiento, sino también al reinado milenario. Hermanos, y los que están atentos a lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, pueden percatarse y darse cuenta, hermanos, que esto no había ocurrido antes del presidente Nelson. Cuando venía la Navidad, se hablaba de Navidad, del pesebre, de los milagros, de la revelación, pudiese ser de los pastores, de la humildad, del niño y de la misión de Cristo. Pero lo que vemos ahora, desde que llegó el presidente Nelson, es que se habla no solamente del nacimiento como su primera venida, sino que se amplía el énfasis y se habla de la segunda venida y se dice claramente el reinado milenario. Ya he leído en otra cita, al principio de la presentación, cómo hace alusión el presidente Nelson también al reinado milenario. ¿Qué más nos dice el presidente Oaks? Y aquí vamos a entrar entonces al devocional del día domingo, hermanos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo me di cuenta inmediatamente y tuve que ver nuevamente varias veces el devocional para poder verificar, escuchar y ver con mis propios ojos eh, lo que estaba diciendo el elder Dallin H. Oaks. Miren lo que dijo el domingo pasado. A medida que la generosidad del espíritu de la Navidad impregna nuestros pensamientos y acciones, cada uno estaremos haciendo nuestra propia contribución a la meta eterna, de que haya paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Es tiempo de que todos lo hagamos, porque cada día estamos un día más cerca de la venida del Señor. Cada día estamos un día más cerca de la venida del Señor. Hermanos, yo de verdad deseo que ustedes puedan sentir en sus corazones eh, el espíritu cuando se leen estas palabras del presidente Dallin H. Oaks, quien es el segundo en antigüedad dentro del quórum de los 12 apóstoles después del presidente Russell M. Nelson. Hermanos, esto no es normal ni común. Esto es extraordinario lo que estamos viendo, hermanos. Nos están diciendo los siervos autorizados por el Señor que cada día que pasa, hermanos, independientemente de donde usted esté, en África, en Europa, en Norteamérica, en Suramérica, en Centroamérica, no importa donde usted esté, cada día que pasa, estamos un día más cerca de la venida del Señor. Y esto nos debe motivar cada día, hermano, por prepararnos, como leímos al principio, con nuestros corazones, preparar nuestros corazones para estar listos cuando Él llegue. Sigue leyendo el presidente Oaks. Testificamos que algún día, haciendo alusión al Cristo viviente, esta declaración del año 2000, testificamos que algún día Él regresará a la tierra, entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Esto está en Isaías 45. Él regirá como Rey de Reyes y reinará como Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y toda lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros compareceremos para ser juzgados por Él según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Hermanos, algún día Él regresará a la tierra. Esto está en la declaración del Cristo viviente y lo recuerda en una Navidad, en estas Navidades, hermano, el presidente Dallin H. Oaks. Y luego habla del juicio final. Todos tendremos que comparecer, ¿verdad?, en ese juicio. Ahora, miren lo que dice Elder Quentin L. Cook. Lo voy a poner en grande porque ya quedarían estas últimas citas antes de finalizar la transmisión. Miren, dijo lo siguiente: al contemplar los 5 carteles, hablando de la historia que él mencionó, ¿verdad?, en el devocional, y el estandarte que dice, si Cristo viniera esta noche, ¿a quién vendría? 2 pensamientos me vienen a la mente. Primero, sabemos que cuando el Salvador venga por segunda vez, no sabremos el día ni la hora. Segundo,
Cuando Jesucristo venga, como enseñó el presidente Russell M. Nelson en la reciente conferencia general, regresará a la tierra como el Mesías del milenio. El presidente Nelson nos insta a estar preparados, a volver a dedicar nuestra vida a Jesucristo. Por consiguiente, el estandarte podría haber dicho más apropiadamente: si Cristo viniera esta noche, ¿quién estaría preparado para recibirlo? Si Cristo viniera esta noche, ¿quién estaría preparado para recibirlo? Cuarto, prepárense para su segunda venida. En el Antiguo Testamento, Job enseñó que al final del día se levantará sobre la tierra, como enseñó tan hermosamente el presidente Russell M. Nelson. Cristo dirigirá los asuntos de su iglesia, tanto de la antigua Jerusalén como de la nueva Jerusalén. Ahora es nuestro momento de prepararnos para este acontecimiento. Las Escrituras dicen: preparaos para el gran día del Señor. Hermanos, es maravilloso lo que está ocurriendo, porque estos hombres, los portavoces del Señor, los atalayas en la torre, no están desperdiciando una ocasión, un devocional, una conferencia, una visita apostólica a cualquier país para hacer énfasis en la preparación para su segunda venida. Hermanos, este ha sido el video del día de hoy. Quise compartirlo luego del devocional del domingo pasado, porque creo que muchos de nosotros no nos hemos percatado que incluso en estas Navidades el énfasis sigue siendo el mismo: preparémonos para su segunda venida. Parte del preludio lo estamos viendo ante nuestros ojos. Si no te has suscrito al canal, hazlo para que puedas seguir recibiendo las notificaciones de los videos que en el futuro voy a compartir. Te invito a que puedas darle me gusta, reaccionar o también compartirme tus sentimientos, tus impresiones en la cajita de comentarios. Así que gracias por acompañarme el día de hoy. Te invito a que puedas compartir esto en estas Navidades con alguien que lo necesite, con esos pastores modernos, ¿verdad? Como lo decían los apóstoles, o como esos María y José. Estoy seguro que conoces muchos de ellos. Compárteles este material y estoy seguro que les va a llenar de consuelo su corazón. Nos vemos en un próximo video desde el canal del Preludio y gracias por acompañarme. Hasta luego.